buenos días a todos. Vamos a comenzar con el acto de inauguración de este segundo seminario del Aula de Patrimonio de Gestión e Investigación en Arquitectura e Industria. Y para ello el acto lo va a llevar a cabo las autoridades presentes en la mesa, que preside el director de esta universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, don Carlos Conde Lázaro, el director de esta escuela, Luis Maldonado Ramos, el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de esta misma universidad, don Emilio Domínguez Torres, y contamos también con la presencia del presidente de la Fundación ACS, don Francisco Menor Monasterio, y contábamos también con la presencia del director del Instituto de Patrimonio de España, Alfonso Muñoz Jorge, que por determinadas circunstancias no ha podido asistir. Entonces, ya sin más, pues cedo la palabra al rector de la universidad, que hará el acto tomará la palabra para la inauguración de este segundo seminario. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias y en primer lugar darle la bienvenida a todos ustedes a este segundo seminario que organiza el Aula de Formación, Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico Industrial de la Universidad y que va dirigido al patrimonio de la arquitectura y la industria. Yo creo que en el folleto anunciador se dicen cosas muy interesantes, aparte de presentar un programa durante los próximos días con personas que desde luego creo que tienen mucho que decir, pero esa utopía, cadenas de montaje, la utopía de la arquitectura como producto industrializado, pues creo que cuando menos es muy sugerente y desde luego creo que tiene muchas facetas, muchos ámbitos para poder debatir sobre el mismo. Decirles que para la universidad todo lo que tiene que ver con los temas de patrimonio es de enorme importancia. Tenemos distintas actividades en torno al patrimonio, desde cursos de especialización, másteres. Algunos de ellos se imparten en esta propia escuela, pero también, como saben, dentro del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa, que tenemos junto con la Complutense, uno de los clústeres, uno de los temas de trabajo va sobre el tema patrimonio y en ese sentido pues tenemos hasta un centro, el CIESP, dirigido por profesor de la escuela que trabaja en esos temas. Pero en este caso además la iniciativa se hace no solo ya desde la Escuela de Arquitectura, sino que se hace conjuntamente con otra de nuestras grandes escuelas de la universidad, como es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Creo que esa cooperación, que tampoco es que sea la única que hay entre esta escuela y otras de la universidad. Hace poco, antes de entrar, hablaba con el director de que también tenemos por ahí una colaboración en torno a la Fundación Miguel Aguiló, que estudia temas de patrimonio civil y donde participan profesores de esta escuela, pero decía que está con industriales, pues creo que es de sumo interés, puesto que de la colaboración entre distintos centros, de la interdisciplinaridad, solo podemos esperar más frutos de los que tendríamos actuando por separado. En ese sentido, pues felicitar por la iniciativa, agradecer a los organizadores de este segundo seminario el trabajo realizado para que hoy sea esto una realidad, felicitando a las dos escuelas y, por supuesto, agradeciendo a la Fundación ACS todo el apoyo que en este aula y para estos fines, para estos seminarios, nos viene prestando desde hace un tiempo. Y nada más que desearles que este seminario sea fructífero, sea interesante para todos ustedes, a juzgar por el plantel que está previsto, creo que así va a ser. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Le paso la palabra al director de la escuela, a don Luis Maldonado. Bueno, repetir el agradecimiento a nuestro rector. Es decir, para mí como director de la Escuela de Arquitectura, pues la verdad es que es un orgullo y un placer apoyar actividades junto con la Escuela de Industriales y con la financiación del apoyo institucional de la Fundación ACS. Creo que son unos socios magníficos
y prueba de ello es el resultado que está dando esta cátedra de la Universidad de Empresa sobre patrimonio industrial. Desear que sea una continuación a lo largo de los años y que el interés se vaya transmitiendo a otras escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, porque en el fondo el patrimonio es la conciencia de nuestra historia y la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio es lo que nos hace mirar al futuro teniendo presente nuestro pasado. Así que reiterar primero al rector las gracias por su presencia hoy, al profesor Emilio Mínguez como director de la Escuela de Industriales también el apoyo que tiene y a don Francisco Menor como director de la Fundación ACS el apoyo y la presencia hoy aquí. Y a ustedes desearles que, bueno, pues que estas jornadas sean fructíferas y que tengan continuidad en el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Tiene la palabra el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el profesor Emilio Mínguez. Muy buenos días. Gracias, rector. Luis, director de la Fundación ACS, queridos profesores, alumnos y personal de la escuela. Para mí es en primer lugar, como nuevo director prácticamente de menos de un año, he heredado una serie de actos y de iniciativas en la escuela que estaban obviamente iniciadas por la antigua dirección o por direcciones anteriores, y para mí esta ha sido una gran sorpresa el que realmente podamos tener una sintonía en aspectos artísticos o arquitectónicos en este caso, y también la relación con los aspectos industriales. Como enamorado de la historia que soy, pues realmente el ver una actividad en este sentido, para mí personalmente es una gran satisfacción, y desde luego la escuela, como no puede ser de otra manera, está muy interesada en recibir todo este patrimonio, todos estos conocimientos que aparecen como consecuencia de la cátedra. Agradecer, por supuesto, al director de la cátedra, al director del aula, perdón, el profesor Joaquín Ibáñez, y también la parte que corresponde en la escuela, al profesor Félez, anterior director de la escuela, y que de alguna manera iniciaron estas iniciativas, y todo el grupo que está detrás de estos aspectos. Indicarles que, estamos muy acostumbrados como digamos en el arte siempre a enfocarnos hacia aquellas actividades que tienen más que ver con aspectos históricos, como puede ser iglesias, como puede ser catedrales, como puede ser otro tipo de monumentos que están mucho más significados, o por lo menos están más recogidos en la literatura. El patrimonio industrial es menos conocido, pero por ello no tiene por qué ser menos importante, porque de alguna manera ha formado parte del patrimonio industrial y de desarrollo industrial de España a lo largo desde el año 1700 aproximadamente. Y por tanto creo que rescatar todas esas iniciativas, identificar a las personas que de alguna manera han contribuido a ello, y también los sitios o los lugares que todavía quedan y por tanto se pueden visitar, creo que es importantísimo. Me imagino que como se ve en el folleto de este segundo seminario, pues hay una exposición que está en la Escuela de Industriales, que está abierta a todos ustedes. Creo que va a estar prácticamente lleva ya unos días allí instalado, mañana se inaugura y estará abierta hasta aproximadamente el día 7 de marzo, y posteriormente creo que estará expuesto en el Colegio de Arquitectos, me parece que es así, ¿no? Y no tengo nada más que indicar, sino agradecer fundamentalmente a esta colaboración con la Escuela de Arquitectura, que en estos aspectos y en otros muchos siempre ha sido muy, muy fructífera, a pesar de que somos ingenieros y arquitectos, pero a lo largo de los años que he tenido que ver en actividades de gestión, creo que he llegado a entender todo esto,
y por tanto yo me encuentro muy a gusto siempre cuando vengo a esta escuela y desde luego converso con muchos de los profesores que pertenecen a este claustro de aquí de la escuela. Y agradecer también a la Fundación ACS el apoyo que recibimos y a todos los que de alguna manera hacen posible que esta aula vaya adelante y que estos seminarios vayan creciendo y vayan dando resultados importantes de cara a este patrimonio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues a continuación tiene la palabra don Francisco Menor Monasterio, director de la Fundación ACS. Rector, directores de las escuelas de arquitectura y de ingeniería industrial, todos los que estamos aquí, muy buenos días. Para la Fundación ACS, hoy es un día de plena satisfacción al comprobar cómo va avanzando este aula que se inició con la Escuela de Arquitectura y a la que se sumó la Escuela de Industriales, y se ha producido el milagro de funcionar coordinadamente y positivamente en todos los sentidos. No hay más que ver el programa del seminario que se inicia hoy para saber que el conocimiento acumulado por diferentes instituciones y por expertos se va a poner encima de la mesa, no solo desde el punto de vista académico, sino también de buenas prácticas. Y estoy seguro que este seminario va a culminar con una gran satisfacción para todo el mundo y con una mejora de la situación de conocimientos que traía cuando se inicia el seminario. En la Fundación ACS se ha preocupado del patrimonio construido, tanto el arquitectónico como el industrial, desde el origen, pero hemos aplicado mucho más esfuerzos en la parte, como señalaba el director de industrial, en la parte de patrimonio histórico arquitectónico. Pero desde el año 2004 estamos aplicando y apoyando con recursos iniciativas que tengan que ver con el rescate del patrimonio industrial, que nosotros creemos desde la Fundación que tiene que convertirse y que puede convertirse como el patrimonio histórico arquitectónico en un patrimonio que contribuya a la mejora de la calidad de vida de los españoles. Su puesta en valor puede ser un atractivo turístico, por ejemplo, y ese es nuestro convencimiento. Reitero mi satisfacción, la satisfacción de nuestra Fundación, y desde aquí me comprometo a la continuidad de este aula para años sucesivos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Menor, y simplemente por ir clausurando ya este acto de apertura al seminario, pues agradecer a los coordinadores del mismo, a Rafael Guridi, a Jesús Félez, anterior director de las Escuelas Industriales, y a María Linarejos Cruz Pérez, que hoy no ha podido estar con nosotros por distintos motivos, el trabajo de preparar el seminario, asimismo a Joaquín Ibáñez, como director del aula, pues todos los trabajos que se han realizado. Algunas de las sesiones en los próximos días se van a desarrollar en la propia Escuela de Industriales, y entonces animarles a que, como le decía el director, visiten esa exposición, que creo que es mañana, ¿no?, cuando se proceda a la inauguración, que a juzgar también por el libro, los folletos que han preparado en torno a la misma, tiene una pinta magnífica. Y nada más, como les decía a todos ustedes, desearles que sea de utilidad para todos este seminario, que debatan sobre los temas correspondientes y dar con ello por inaugurado este segundo seminario sobre patrimonio de la arquitectura y la industria. Muchas gracias a todos. Y a continuación vamos a tener la presentación específica del seminario por parte de los coordinadores, por parte de Rafael Guridi García, concerniente a la Escuela de Arquitectura, y Jesús Félez Mintán, responsable coordinador de la Escuela de Ingenieros Industriales. Contábamos también con la presencia de Linarejos Cruz, del Instituto de Conservación del Patrimonio de España, pero bueno, ya también hubiera estado en la anterior mesa en sustitución de Alfonso Muñoz, pero tampoco puede asistir, así que bueno, pues iniciamos ya esta
presentación, digamos, más específica del desarrollo que vamos a tener en este segundo seminario. Y aprovecho también para recordar que a continuación de esta presentación dispondremos de tiempo para visitar la exposición. Aconsejamos proceder en este tiempo que va a quedar hasta la pausa del café, la exposición sobre trabajos relativos al seminario que está en el vestíbulo a la salida del salón y por lo tanto, pues, en fin, con este tiempo disponible, que luego será mucho más corto y quizá no tengamos tanto, pues puede ser una ocasión muy apropiada. Así que ya sin más, pasamos a la presentación. Nosotros hemos sido 3 coordinadores del seminario, uno por la Escuela de Arquitectura, uno por la Escuela de Industriales, que es Jesús Félez, y la tercera pata es Linarejos Cruz, que falta, o sea que vamos a hacer un poco una presentación un poco coja. Yo voy a leer la mayoría de la presentación porque quería ceñirme un poco al tiempo y tengo visto que cuando hablo me tiendo a enrollar más, o sea que si sale un poco procuraré no hacerlo monótono, para hacerlo más entretenido hemos puesto ahí a la derecha unas películas, o sea que, bueno. El año pasado el primer seminario se dedicó al mundo del ferrocarril, nos pareció un buen tema de apertura porque tenía muchos temas, efectivamente tiene una componente industrial muy importante, una componente arquitectónica muy importante y trabajaba a todas las escalas, desde la escala del territorio, de la infraestructura, hasta, por supuesto, las escalas intermedias de arquitectura, hasta la pequeña escala incluso del detalle, del diseño, de los elementos, por ejemplo, del talgo, de los wagon leads. En cambio, este año hemos cogido un tema muy distinto, no hemos querido basarnos en una tipología o en un elemento claro definido o en un objeto, sino casi en un procedimiento. Le hemos llamado cadenas de montaje, assembly lines, ¿no? Y le hemos añadido un subtítulo que, como suele pasar en los subtítulos, siempre es bastante más preciso que el tema enunciado. Le llamábamos la utopía de la arquitectura como un producto industrializado. Digamos, la idea de la arquitectura, la transferencia entre industria y arquitectura, pero casi como un ideal, ¿no? Le hemos llamado también, se podía haber llamado el mito de la industria, visto desde la arquitectura o la construcción. El último tramo del siglo XX, especialmente el arranque, del XIX y especialmente el arranque del XX, contemplan un increíble desarrollo industrial, sin precedentes en la historia anterior. En la historia anterior, lógicamente, hoy tenemos un despego por lo menos equiparable. La tecnología como ciencia y la industria como aplicación práctica de la anterior ofrecen la promesa de un mundo nuevo, capaz de resolver cualquier problema desde unas bases racionales inéditas en el devenir del hombre. En cierto sentido, supone la culminación del ideal ilustrado de salvación por medio de la razón. La nueva fe impregna la sociedad del siglo que nace, extendiéndose a todas las manifestaciones artísticas y culturales de la época, cubismo, constructivismo, nueva objetividad y futurismo, se aproximan a las nuevas formas del maquinismo y la industria, que se extiende incluso a disciplinas tradicionalmente más ancladas en la memoria y el sentimiento, como la música. Quería citar solo 2 ejemplos de la época justo, de los años 20, 2 piezas, una de Arthur Honegger, una pieza que se llama Pacific 321, que está dedicada a una locomotora, o La fundición de acero, de Alexander Mosolov, escritas exactamente, pues, como decíamos, en la década de los 20, en los mismos años que se está creando la Bauhaus. Siegfried Gideon, el apóstol de la modernidad más canónica, escribiría en 1947, justo después de su bien conocido Espacio, Tiempo y Arquitectura, una obra de referencia, bajo el título La mecanización toma el mando. En ella describe cómo la estandarización, mecanización y producción en serie han cambiado y mejorado el entorno cotidiano del hombre, no solo en objetos y útiles mecánicos, sino incluso en procesos orgánicos, como la agricultura, la fabricación industrial del pan o los procesos de las carnicerías industrializadas de Chicago, ¿no? Unas auténticas, como dicen, si hablamos de assembly lines, cadenas de montaje, serían unas disassembly lines, o sea, cadenas de desmontaje. La obra apenas menciona la arquitectura, pero acaba con la tecnificación del aseo y los estudios científicos de ergonomía, comodidad y confort humanos. En las primeras décadas del siglo,
Es un lugar común entre arquitectos contemplar la enorme brecha que separa los objetos de producción industrial mecanizada de la producción arquitectónica, anclado a unos usos y técnicas artesanales ya obsoletos. Los productos industriales, estudiados en laboratorios, optimizados en numerosos ensayos y fabricados en serie bajo control, permiten unas calidades superiores a los productos artesanales a unos costes muy inferiores. Esto es especialmente patente en los nuevos objetos fetiche de una época que ha descubierto el placer del viaje y el vértigo de la velocidad, barcos, aviones y muy especialmente automóviles. Son propuestos como modelos en el más célebre libro manifiesto de la época de Le Corbusier, Vers une architecture, hacia una arquitectura. Del propio Le Corbusier tenemos la definición de la casa como una máquina de habitar. Aldo Rossi, posteriormente un arquitecto más cercano a nociones de identidad y memoria y, por tanto, muy poco sospechoso de maquinismo, declararía, y leo textualmente, «No conozco una definición más exacta y más culta de la función de la vivienda en la arquitectura moderna que la dada por él. La vivienda es una machine à habiter. Es la definición más revolucionaria de la arquitectura moderna». La relación entre la arquitectura y la industria en estos momentos, aunque testimonial, es de doble dirección. Es una doble mirada entre la arquitectura y el mundo de la industria. Enrique Azpilicueta y Ramón Araujo, están por aquí Enrique, han señalado oportunamente que, en realidad, fue el potencial industrial el detonante de la arquitectura moderna, el descubrimiento de los arquitectos de esa brecha de la que hablábamos entre la producción industrial y las técnicas artesanales que todavía regían en la construcción. La Bauhaus nace por iniciativa del Deutscher Werkbund, una asociación de arquitectos e industriales fundada en 1907 por Hermann Muthesius. A su vez, en la Bauhaus es patente el interés por la aplicación de procedimientos y técnicas de la industria a la arquitectura. En los Bauhaus-Bücher, los libros publicados por la Bauhaus, el tercer número está dedicado, lleva por título Ein Versuchshaus, una casa experimental. Es un catálogo, es este libro que tengo aquí, lógicamente esto es un facsímil, un libro publicado en el año 24, coordinado por Adolf Mayer y con una introducción muy significativa de Walter Gropius, que habla de Wohnhausindustrie, vivienda, industria, donde, tras una serie de planteamientos teóricos, todo el libro es prácticamente una serie de catálogos y referencias a técnicas industriales existentes en el mercado en el año 24. La máquina como modelo y la fábrica como tipo constituyen los paradigmas de la nueva era. El diseño de fábricas, hasta entonces desdeñado por los arquitectos más academicistas como contenedores utilitarios sin excesivo interés artístico, es ahora cometido con entusiasmo por los más brillantes y reconocidos arquitectos: Peter Behrens, Hermann Muthesius, Tony Garnier, Hans Pölzig, Walter Gropius, Erich Mendelsohn. Sus diseños son ampliamente reconocidos, publicados y exhibidos en exposiciones. Está el célebre caso de la fábrica modelo de Gropius, presentado en la exhibición de Colonia, del Verbund en Colonia en 1914. La fábrica se impone como modelo para numerosas arquitecturas, con otros programas muy diversos, académicos. El mejor ejemplo del programa académico considerado como una fábrica es el propio edificio de la Bauhaus, culturales, institucionales e incluso residenciales. En 1924, Moishe Ginsburg señala que la fábrica representa una forma de vivienda. Su célebre edificio residencial, el Narconfin, con su separación sistemática de actividades domésticas, dormir, cocinar y lavar en estructuras autónomas e independientes, podría ser considerado, usando la terminología de Le Corbusier, como una fábrica de habitar. Con el nuevo siglo, surge el mito de lo que el crítico Paul Overly ha denominado The Clean Factory, la fábrica limpia. Frente a la fábrica decimonónica de ladrillo y chimeneas, humo y hollín, oscuridad y suciedad, esta fábrica también recogida en los libros de Dickens, surgen la idea de la fábrica blanca, blancas como hospitales, acristaladas, luminosas, alimentadas con motores eléctricos o de combustión interna. Tras la Primera Guerra Mundial, Henry Ford se hace cargo del Hospital General de Detroit, organizándolo como cualquiera de sus fábricas. Introduce modelos de administración científica, igualando en dimensiones y acabados absolutamente todas las habitaciones del hospital y estudiando los recorridos de las enfermeras para que fueran mínimos. Adolf Bene es un crítico alemán muy conocido en su Der moderne Zweckbau, la construcción funcional moderna. Aquí el libro es del año escrito en el 24, publicado en el 27, aquí se ha publicado muy tardíamente.
Sería el primero en señalar e en identificar estas técnicas, esta traslación de la fábrica al hospital. La administración científica o scientific management, a menudo referida como taylorismo por Frederick Taylor, que es su enunciador, deviene en la nueva fe de la época, atravesando culturas e ideologías. Como ha señalado Mauro Guillén, las ideas de la administración científica son una constante referencia en muchos textos de la incipiente vanguardia arquitectónica. El estudio preciso de tiempos y recorridos para la optimización de trabajos está presente en muchas propuestas arquitectónicas, como en los estudios y recorridos de Alexander Klein o la célebre Cocina de Frankfurt, de Margaret Schutte-Lihotzky. La aplicación del taylorismo a la industria tiene su más claro exponente en la figura de Henry Ford, un personaje en el que puede verse retratado en una época. Voy a hacer una cita. Hay una obra mítica de la ciencia ficción que es Un mundo feliz, Brave New World, de Aldous Huxley, escrita en el año 31. En una sociedad futura, el dios de esa sociedad futura era Henry Ford, y la T del Ford T ha reemplazado a la cruz cristiana. Los métodos de Ford constituyen rápidamente modelos a imitar, sus fábricas lugares a visitar. Jan Dwicker, el famoso arquitecto de vanguardia holandesa, describe entusiasmado el proceso de ensamblaje de un coche tras una visita a la cadena de montaje de Ford, de la que señala: hay mucho que ver y de lo que aprender para un arquitecto. Mesías o demonio, los métodos de Ford son tan ensalzados como denunciados por alineantes. Recordemos aquí al citado caso de Aldous Huxley o la sátira de Charles Chaplin en tiempos modernos, que aparece esporádicamente por ahí. Es significativo el caso de Lenin. Lenin empieza acusando al taylorismo en general y a la cadena de montaje de Ford en particular como refinados métodos para aumentar la explotación capitalista del obrero, pero que una vez instalado en el poder alabará y empleará la cadena de montaje como método de optimización de recursos. La cadena de montaje introduce una variante en el modelo de fábrica. Frente a la fábrica tradicional de plantas apiladas, en superposición vertical, de las que nos hablará esta tarde Nina Rapaport, aparece un nuevo modelo. La fábrica extensa, de una sola planta, iluminada cenitalmente, libre de pilares, con grandes cerchas que permiten alojar fácilmente los procesos de las cadenas de montaje. El modelo de fábrica lo establece rápidamente el americano Albert Kahn, un arquitecto especializado en arquitectura industrial y cuyos modelos de fábrica serán incluso exportados a la Unión Soviética, una especie de embajada cultural con reconocimiento mutuo de ambos países, Estados Unidos y Rusia, en un momento que las relaciones entre ellos eran cualquier cosa menos cordiales. La importancia de Albert Kahn, un arquitecto que merecía un mayor reconocimiento a este lado del océano, y de los espacios que crea la del célebre montaje, no lo he traído aquí, pero es muy conocido, de Mies van der Rohe, que aparecen varios planos flotando, blanco, amarillo y uno marrón, bajo unas cerchas industriales, y aparece en primer término la figura del escriba sentado a Egipto. Esa nave que toma de fondo de referencia es una nave de Albert Kahn. También hay que señalar a Albert Kahn como uno de los pocos arquitectos que ha introducido el taylorismo y la cadena de montaje en los trabajos de su propia oficina, con distribución de tareas en equipos especialistas regidos por un cuadrante de tiempos en búsqueda de una optimización de recursos, algo muy ausente en la profesión del arquitecto. Esta introducción no ha querido ser un estudio sistemático. Todos los ejemplos que he citado, que yo creo que son sobradamente conocidos, son de la época de los años 20 o como muy tarde de los primeros 30. ¿no? La relación entre industria y arquitectura, desde luego, se va a prolongar hasta nuestros días. Ha tenido episodios puntualmente muy interesantes, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, la incorporación de tecnología desarrollada militar para usos civiles posteriormente, está el famoso caso también muy conocido de las Case Study House, o más recientemente la incorporación de tecnologías digitales en procesos de fabricación o generación de formas de impresión en 3D. El imperio de la tecnología es ya un hecho y la industrialización, ya sea parcial o integral, de los procesos constructivos es ya una realidad incuestionable. Pero también nos ha permitido la historia contemplar la otra cara de la moneda, ¿no? el reverso tenebroso, en forma de agotamiento de recursos, problemas de sostenibilidad, alineación y pérdida de identidad, desmantelamiento y desplazamiento de tejidos industriales a países con menores costos salariales, alterando sus formas de vida y el equilibrio del planeta. De todas maneras, esto es otra historia y creemos que debe ser contada en otra parte. Nos hemos ceñido sencillamente para introducir el tema a ese, digamos,
prácticamente a un periodo muy corto. Los ejemplos son, como decía, de los años 20, que es, en términos históricos, apenas un instante, pero es un instante que nosotros consideramos crucial. Es un instante de los que este escritor austríaco, Stefan Zweig, consideraba instantes estelares de la humanidad. Y sin más, esto ha querido ser la introducción. Paso la palabra a Jesús Félez, que va a hablar un poco de una manera más pragmática de todas las actividades y la organización y gestión del propio seminario. Muy bien. Muchas gracias, buenos días. Por mi parte, pues una intervención para explicar un poco la organización y la logística de este seminario, que comienza hoy jueves, que se desarrolla en 2 sedes, hoy en la Escuela de Arquitectura y mañana en la Escuela de Industriales, y que lo tenemos dividido, o lo hemos la filosofía que hemos seguido desde el aula es el ir cambiando progresivamente. Esta ya es la segunda edición del seminario, un poco el formato, para intentar llegar a darle pues un contenido lo más técnico posible y también pues con un nivel incluso de internacionalización, como estamos ya empezando a plantear este año, para darle pues el nivel que se merece. El seminario está organizado en bloques de conferencias, de comunicaciones y mesa redonda, un poco pues como se vienen organizando pues todo este tipo de actividades, de congresos de reconocido prestigio. Después de las primeras sesiones que hemos tenido de presentación, el siguiente acto, coincidiendo también pues con la pausa café, os invitamos a que visitéis la exposición sobre experiencias, investigaciones y difusión del patrimonio industrial, que se desarrolla aquí en la escuela, justo aquí fuera, en base a un conjunto de paneles. Posteriormente, después de la pausa café, tenemos la conferencia estrella del seminario, la conferencia magistral, impartida por Luis Fernández Galiano Ruiz, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, con el título Dos pioneros, Buckminster Fuller y Jean Prouvé. Después arranca el primer bloque de comunicaciones, que nos llevará hasta la hora del almuerzo, y posteriormente, por la tarde, tenemos otro bloque de conferencias y comunicaciones. Arrancamos a las 3:30 con una conferencia impartida por Enrique Azpilicueta, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, titulada Industria y Arquitectura. Seguidamente, la presentación del libro Aprendiendo de las Cuencas, cuyos autores son Sara López Arraiza y Nacho Ruiz de Allen, enlazando con una conferencia corta impartida por Nina Rapaport de la Yale School of Architecture, cuyo título es Vertical Conveyance of the Vertical Urban Factory, enlazando con un segundo bloque de comunicaciones. Después tendremos una pequeña pausa a las 7 de la tarde y a las 7:30 enlazamos con la última conferencia del día, impartida por Jordi Rollent, ex jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico del Ayuntamiento de Barcelona, titulada Las tipologías arquitectónicas industriales en el pasaje urbano, el caso de Barcelona. El viernes cambiamos de sede en la Escuela de Ingenieros Industriales, en Castellana, en la zona de Nuevos Ministerios. Comenzamos a las 9:30 de la mañana con una conferencia impartida por Bill Addis, es nuestra segunda conferencia estrella, ingeniero de diseño y filósofo, historiador de la construcción del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Cambridge, titulada La industrialización de la construcción en Gran Bretaña, 1800-1950. Seguidamente, a las 10:30, tenemos planteada una mesa de debate titulada Patrimonio Industrial, Proyección de Futuro, donde queremos darle un planteamiento un poco novedoso al tema de patrimonio industrial, planteándolo precisamente como una perspectiva de futuro. Hemos elegido 4 componentes para la mesa de debate, todos ellos de reconocido prestigio, todos ellos excelentes profesionales, cada uno pues en un ámbito distinto, y un poco pues hay 2 personas
Joaquín Sabaté y Julián Sobrino, del ámbito de arquitectura, y otras 2 personas, Javier Uceda y Manuel Silva, del ámbito industrial y del ámbito tecnológico, donde precisamente lo que queremos es compatibilizar pues, todos los aspectos de patrimonio, tanto de arquitectura como relacionado con industria, con perspectivas de futuro y aspectos tecnológicos. Coincidiendo también, cuando termine la mesa redonda, con el descanso, vamos a hacer una visita organizada a la exposición 100 elementos del patrimonio industrial en España, que ya se ha comentado en la sesión de presentación, que está alojada en la Escuela de Ingenieros Industriales. Organizada esta exposición la organiza Tichy España, y aprovechando pues, que tenemos aquí a Julián Sobrino, vicepresidente de la asociación, él nos va a hacer una presentación y una explicación también de la exposición. Tenemos a la 1 la segunda conferencia de la mañana, impartida por Manuel Laje Marco, investigador de la historia del automóvil. Es una persona que ha estado vinculada durante toda su vida profesional al sector automoción y es una autoridad en este campo. La conferencia se titula Historia de la industria española de automoción, una visión nueva. Manuel Laje ha sido autor de varios libros también relacionados con el tema este. Yo creo que también es un tema muy interesante y tal vez una conferencia que está también muy relacionada con la temática específica de este seminario. Por la tarde, en la sesión ya de tarde, a las 3:30, arranca con una conferencia que imparte Pepa Casinello, directora de la Fundación Eduardo Torroja, titulada Eduardo Torroja, 1949, Estrategia hasta la industrialización. Enlaza con una sesión de comunicaciones. Haremos una pequeña parada, la cuarta sesión de comunicaciones, y terminamos ya pues, con a la última hora a las 8, lo que es el seminario, con la entrega del primer premio del aula de Patrimonio de Arquitectura Industrial, que lo hará entrega el mismo Joaquín Ibáñez, el director del aula. Y este premio pues quiero agradecer especialmente pues, a los patrocinadores, a la revista V Arquitectura Viva y Vía Libre, que son los que nos han apoyado pues, para hacer este premio y este reconocimiento a trabajos muy relacionados con el ámbito del patrimonio industrial. Esto es lo que comprende puramente la parte técnica del seminario, y como actividad complementaria, pues únicamente recordar que el sábado están previstas, es totalmente opcional y ya pues son también gratuitas, no tienen ningún coste, pero también lo queríamos dejar constancia que hay 2 visitas organizadas a las 10 a la nave de motores de Metro de Madrid y a las 12 al Centro Creativo Contemporáneo Matadero. Aquí tenéis en el programa las direcciones, no hay organizado más que simplemente que tenéis que acudir a las 10 o a las 12 a los 2 sitios, y allí pues está organizado ya para hacer una visita guiada, que creo que es también muy interesante para los que podáis o estéis en Madrid y os pueda interesar también, que pues ahí lo tenéis disponible. O sea que por mi parte pues desear que este seminario resulte interesante para vosotros. Por nuestra parte pues hemos hecho todo lo posible para que resulte interesante. Hemos hecho un esfuerzo importante a la hora de darle promoción, de darle un contenido de calidad. Hemos intentado darle un contenido de calidad con un proceso de revisión de los trabajos, y a su vez desde el punto de vista de organización pues también hemos intentado que la parte de conferencias invitadas pues fueran también un tema relevantes e interesantes para el seminario. O sea que por mi parte nada más. Rafa, no sé si quieres añadir. Bueno, añadir nada más que las visitas del sábado, a lo mejor conocéis la mayoría de la gente de Madrid los sitios, pero yo creo que lo que tienen de interés es que nos van a acompañar sus autores, es decir, la visita de la nave de motores nos va a acompañar Carlos Puente, que es el que hizo la rehabilitación, y a Matadero nos va a acompañar Arturo Franco, que en la obra de Matadero han intervenido muchos arquitectos, pero Arturo Franco fue el primero, yo creo que el que más ha hecho y el que marcó un poco la pauta a los que vinieron después. Nada más, yo no sé si hay alguna pregunta o algo. Bueno, para seguir un poco con la edición y el timing, que por cierto vamos perfectamente encajados en horario, pues ya nada más que ahora anunciar la pausa para el café.
hasta las 12, en que tendremos la conferencia inaugural del profesor Luis Carmen Galiano, aquí, nos vemos dentro de media hora.